Buenos días, alumnos de tercero de secundaria. Hoy vamos a ver el tema tanto por ciento, parte 2. Aumentos y descuentos sucesivos. Consideremos que el precio de un artículo sufre un aumento del 40% y el nuevo precio disminuye en 40%. ¿Cómo varía el precio original? Consideremos de 100 soles el precio original. Cuando este aumenta en 40%, resulta que el 140% de 100 sería 140. Cuando este 140 disminuye en 40%, resulta el 60% de 140. El 60% de 140, según los cálculos, es igual a 84. Entonces, el precio ha disminuido de 100 a 84. Es decir, ha disminuido en 16, que sería el 16%. En el método práctico tenemos que el precio final sería el 60% de 140% y todo eso sería 60 sobre 100 por 140%, que es igual a 84. Como el precio final es el 84%, entonces disminuyó en 16%. Podemos ver aquí también en el método gráfico, vemos que el 100% es igual a 100 y como el aumento es de 40% sería el 40. Todo eso, el 140% sería igual a 140. Ahora, de todo eso, el 60% sería el 60% de 140 es igual a 84. Ese 84, como fue de 100, sería el 84%. Por lo tanto, lo que disminuyó fue el 16%. Ejemplo. ¿A qué aumento único equivalen dos aumentos sucesivos del 20% y 30%? Vemos en esta parte que el inicio tenía el 100%. Y como aumentó 20%, entonces tendrá 120%. Luego tiene otro aumento del 30%. Entonces de este 120% le vamos a aumentar su 30% y sería el 156%. El aumento único sería del 100% al 156%, sería de un 56%. Entonces el aumento único equivalente es del 56%. Ejercicios. El ejercicio 1 dice, si A aumenta en 30%, resulta igual a B disminuido en 9%. Si A es 182, ¿cuánto es B? A aumenta en 30%. Entonces, de esta manera tenemos el 130% de A. B disminuye en 9% y de esa forma tenemos que el 91% de B y el 130% de A, según dato, tenemos que es igual a 91% de B. Y acá simplificamos el porcentaje, le sacamos treceava a la izquierda y a la derecha y obtenemos que 10A es igual a 7B. Como A es 182, entonces 10 por 182 es igual a 7B. Entonces tenemos que B es igual a 260. Ejercicio 2. Si A aumenta en 15%, ¿en cuánto por ciento aumenta A al cuadrado? Para resolver este ejercicio vamos a hacer una tabla. Acá ubicamos el valor de A y el valor de A al cuadrado, en la inicial y en la etapa final. Si A le doy un valor inicial de 10, como dice que aumenta en 15%, entonces el final vamos a tener el 115% de 10, que sería 11,5. En el A al cuadrado, si A vale 10, entonces A al cuadrado sería 100. Ahora, si yo le doy
el porcentaje, el 15%, sería 11,5 al cuadrado. Y eso sería 132,25. Entonces, a al cuadrado aumenta en 32,25, que sería el 32,25%. Ejercicio 3. Si la base de un rectángulo disminuye en un 40%, ¿en cuánto debe aumentar su altura para que el área aumente en su 20%? Tenemos acá el rectángulo. Cada lado le vamos a dar 10. Entonces, el área de ese rectángulo sería 10 por 10, 100. Esa sería la etapa inicial. Ahora, en la etapa final, me dice que la base disminuye en un 40%. O sea, de 10 pasamos a 6. Y ahora vamos a ver cuánto debe aumentar la altura para que el área aumente en 20%. Si el área inicial era 100, aumentando el 20% sería 120. Entonces, tenemos acá que el valor de x va a ser el área entre 6, que sería 120 entre 6, y eso es igual a 20. Entonces, aumenta de 10 a 20. O sea, aumenta el 100%. Ejercicio 4. Si la arista de un cubo aumenta en 40%, el volumen del cubo aumenta en... Vamos a utilizar una tabla. Acá vamos a colocar la arista y el volumen, la etapa inicial y la etapa final. En la arista vamos a colocarle una medida de 10 al inicio. Dice que si la arista de este cubo aumenta en 40%, entonces la arista ya tendría un valor de 14, que sería el 140% de 10. El volumen de un cubo es igual a la arista al cubo. Por lo tanto, si la arista vale 10, el volumen en la etapa inicial sería 10 al cubo, que es igual a 1000. Al aumentar la arista a 14, entonces en la etapa final el volumen sería 14 al cubo, y eso es igual a 2744. Entonces, aumenta el volumen en 1744. Eso viene a ser el 174,4%. Ejercicio 5. Si m aumenta 30% y n disminuye en 30%, ¿cómo varía m por n? Utilizaremos una tabla donde ubicamos m, n y m por n, la etapa inicial y la etapa final. A m le damos un valor de 10. Si dice que aumenta en 30%, entonces m al final va a ser el 130% de 10, que es igual a 13. A n también le damos un valor de 10. Igualmente, si disminuye en 30%, el valor final de n sería el 70% de 10, que es igual a 7. En el inicial, m por n sería 10 por 10 igual a 100. En la final sería 13 por 7, que es igual a 91. Entonces de acá se puede ver que hay una disminución en 9, que sería del 9%. Ejercicio 6. Un terreno tiene forma cuadrada y cuesta 120.000 soles. Otro terreno que tiene la misma forma pero cuyo lado mide 20% menos que el del anterior, ¿cuánto cuesta? Ambos están ubicados en la misma zona. Tenemos acá el primer terreno. Me dice que el área cuesta 120.000 y yo le estoy dando un lado de 10, por lo tanto el área sería de 100. En el segundo terreno tenemos que el lado vendría a ser el 80% del anterior, que es 10, y eso sería 8. Aquí el área entonces sería 64. Lo que tenemos que saber cuánto sería x, que es el costo de este terreno. Aplicamos regla de 3 simple, que a 100 equivale a 120.000, como 64x.
Y obtenemos que X es igual a 64 por 120.000 entre 100. Y aquí X es igual a 76.800 soles.